puedas compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por escucharnos en las estaciones de Blue Radio en todo el país y en el mundo a través de bluradio.com, también a través de la aplicación de Blue Radio que pueden descargar en todas las tiendas de aplicaciones. También les envío un saludo muy especial a quienes nos siguen en Facebook Live, en nuestro Facebook Live de los domingos y por supuesto en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Colombia estaría dispuesta, votaría por un candidato ateo, votaría por alguien que sea ateo, si los pregunto, por varias cosas. Y ese va a ser nuestro tema de hoy aquí en el andén de Blue Radio. Por la candidatura presidencial de Alejandro Gaviria, que ya les voy a contar qué ha dicho él al respecto. También porque otro profesor como el Antanas Mocus, a él le cobraron muy caro en el 2010 que dijera que no creía en Dios. Y también por una serie de mensajes, unos trinos de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, hablando justamente de gobernar con la Biblia. Muchos políticos en Colombia lo han planteado. Uno de ellos, un representante de la Cámara por Atlántico del Partido Liberal, diciendo que había que gobernar primero con la Biblia y después con la Constitución. De todo eso vamos a hablar aquí en el andén de Blue Radio, pero los invito a que primero escuchemos unos segunditos de esta entrevista, de una de las mejores entrevistas que ha dado Alejandro Gaviria hace ya un tiempo, cuando era todavía ministro de Salud, a el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, hablando de ese tema. Pero voy primero con la parte de los ateos. Sí, señor. ¿Usted es ateo? Yo soy ateo. ¿Por qué? Respetuoso. Soy ateo como producto de lo que he leído, de lo que he vivido, de la forma como concibo el mundo, pero me gusta la espiritualidad. Creo que es importante para todos los seres humanos tener un sentido de la trascendencia. Y usted habla de un tema, y primero habla, como usted lo dice, de una historia personal, pero lo pone en un tema que es crítico, el tema de la salud pública y temas que tienen que ver con la sexualidad. Y ahí entra una reflexión, un cuestionamiento grande al tema de los sacerdotes y de la fe en Colombia utilizada para este tema. Aquí en el ministerio me ha tocado dar 2 o 3 peleas muy complejas en esa dirección. Una es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que algunos fundamentalistas religiosos la llaman la vacuna de la promiscuidad. La otra es la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, ahí Alejandro Gaviria dando sus explicaciones de por qué es ateo y también de cómo le tocó en ese momento administrar allá desde el Ministerio de Salud, cómo le tocó administrar desde esa orilla, desde su no creencia en Dios, desde su idea de que hay que gobernar lejos de las religiones. Vamos a hablar de eso un poco y estos minutos los vamos a dedicar a conversar con el subdirector de Bogotá Atea, que es Andrés López, que tiene tan solo 18 años, es uno de los jóvenes que justamente se sube al andén esta noche para hablar de ese tema, para que conversemos un poco sobre los ateos en Colombia, sobre la política del ateísmo y sobre esa forma de vida. Andrés, buenas noches, bienvenido al andén, ¿cómo va todo? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Le mando pues un saludo a todo allá el equipo periodístico de Blue Radio y muy agradecido pues por el espacio que me están brindando esta noche. Bueno, Andrés, empiezo preguntándole, antes de que hablemos de política y de esa declaración, que seguramente todo eso va a ser parte de la discusión política que se abra en Colombia, pero ¿es difícil ser ateo en Colombia? ¿Qué tan difícil es ser ateo en Colombia? Bueno, la verdad es que debo decir que en los últimos años la situación ha ido en una mejoría notoria. Hace 50 años ser ateo en Colombia era sumamente complicado. La mayoría de instituciones públicas requerían creencias religiosas para ser funcionario. Muchos colegios requerían partida de bautismo para poder entrar en ellos, incluso colegios públicos. Esos colegios públicos asimismo eran dirigidos por la Iglesia Católica, por lo que, digamos, tener otra convicción u otro proyecto de vida se encontraba en muchas dificultades. Últimamente, y después de nuestra Constitución del 91, la situación ha ido en mucha mejoría. Actualmente pues tenemos más libertad de expresión y de hecho pues muchas personas se han venido declarando ateas a lo largo de estos años.
Sin embargo, todavía se encuentran algunas dificultades y es precisamente en nuestra corporación Bogotá Atea que ayudamos a personas que no necesariamente ateos, pero sí personas que por motivo de sus creencias religiosas o por motivo de no tener creencias religiosas encuentran dificultades para desenvolverse en la sociedad. Por ejemplo, brindamos acompañamiento y asesoría jurídica a aquellas personas que deseen realizar la apostasía de la Iglesia Católica, que es desvincularse formalmente de la Iglesia. Se han encontrado muchas dificultades para estos procesos. La Iglesia Católica ha sido, pues recientemente, un poco, no ha estado muy dispuesta a permitir que la gente se desvincule, inclusive en pleno 2021. Así que ahí se encuentran ciertas dificultades, el tener que seguir ligado a una iglesia a la que consideramos no pertenecer. Sí. Y no solamente personas ateas, sino personas que son de otros cultos también han encontrado esas dificultades para desvincularse de la Iglesia Católica. Pero afortunadamente ya no podemos ir a la cárcel ni nada de eso por ese tipo de pensamiento. Andrés, ser ateo es exactamente no creer en Dios, no creer en ningún Dios, no creer que existe un ser supremo, no creer en una religión. Para que alguien que se sienta identificado con alguna de esas cosas que he dicho, diga yo soy ateo. ¿Qué exactamente es ser ateo? Bueno, muy bien lo dijiste tú. Ser ateo es nada más que la ausencia de creencia en los dioses. No implica ninguna otra cosa. Comúnmente las personas tienen una definición errónea de lo que es el ateísmo. Pues casi siempre dicen, no, es que los ateos no existen porque todos creen en algo. Y en eso último tienen razón, pero no en lo primero. Porque sí, yo creo en muchas cosas. Cuando un amigo cercano me promete algo, yo le creo. No tengo ninguna prueba de que vaya a cumplir, pero yo le creo. Sí. Una cosa es creer en las cuestiones materiales y otra cosa es creer en cuestiones trascendentales. Ser ateo no significa no creer en nada. Eso es un error. Ser ateo es simplemente no creer en Dios, pero eso no implica que no podamos tener sentimientos y creencias tan humanas, que es lo que nos caracteriza. Usted decía un punto interesante que creo que es lo que termina discutiéndose en los ateos, o por lo menos en muchos de los que yo conozco, y quiero preguntarle sobre eso. Usted dice, un amigo me dice que me va a cumplir y yo no tengo la prueba alguna de que lo va a hacer, pero le creo. Aquí existe una discusión sobre Dios en un apóstol, creo que es el apóstol Santo Tomás, no recuerdo bien, el que decía que ver para creer, que había que ver para creer y que le decía a Jesús según la Biblia. El hecho de que usted o que las personas sean ateas es porque no tienen una prueba de la existencia de Dios, no pueden probar que Dios existe, o porque uno es ateo, porque alguien puede ser ateo. Yo creo que el ateísmo no es una cuestión científica. La existencia de Dios no hace parte del campo de la ciencia. No podemos pretender con ciencia demostrar que Dios existe o que no existe. Por lo que yo creo que científicamente esa no es la discusión, desde el punto de vista de la ciencia. Sería como solicitarle a un abogado que me haga una ortodoncia. Simplemente no es su campo de estudio. Pues como siempre existe esa discusión ciencia-religión, pues por eso se lo pregunto, ¿no? Pero si existiera, pues los dioses no podrían ser medidos ni pesados, es decir, no podemos usar un método científico para validar su existencia, por lo que eso no es un motivo de discusión de la ciencia. Yo creo que los ateos o las personas que deciden ser ateas toman esa convicción principalmente por una cuestión más filosófica que científica. Por lo que le digo, la ciencia no sería como el método más indicado para hallar esa respuesta. Es más una reflexión filosófica y ahí sí que se encuentran muchos problemas por la filosofía ser tan peculiar como ya lo sabemos. Pero sí, creo que es una decisión personal y como lo dijo Alejandro Gaviria en esa entrevista, es una decisión personal que se toma después de reflexionar, probablemente de leer ciertas cosas y que nos dejan ir a esa conclusión de que Dios no existe. Cuando uno ve tantas creencias religiosas, cuando uno ve tantas posibilidades y saber que, cuál es el criterio para definir cuál es la correcta. No hay un criterio objetivo. Esa es una de las tantas razones, pero para no extenderme más, dejaré en eso, que no es una cuestión de pruebas, sino una cuestión filosófica.
Usted tiene apenas 18 años, me contaba. ¿Usted antes iba a misa, rezaba, o usted normalmente en algún momento dice Dios mío? O para decir, uno lo utiliza mucho en una expresión cuando se impresiona por algo, Dios mío, qué horror, o Dios mío, ayúdame, o cosas así. ¿Usted eso lo tiene presente en su vida actual y en su vida anterior? Digo, en el pasado, hace unos años iba a misa, rezaba por las noches. ¿Cómo es esa, digamos, si pasó en su caso, conversión? Bien, yo fui criado en una familia católica, fui bautizado, actualmente ya no me encuentro en comunión con esa iglesia porque fui excomulgado pues por mi propia solicitud, pero sí, yo fui criado en esta iglesia y digamos por mi familia ser de esta denominación, pues me llevaba y atendía, pero desde muy joven siempre fui problemático. Cuando me llevaban a las catequesis y esto que se hace a los muchachos siempre, yo era muy problemático, siempre cuestionaba muchas cosas, no estaba conforme con las explicaciones que daban allí y desde muy joven comencé a tener dudas. Y bueno, el tema es que el proceso de convertirse en ateo no es algo que sea de un día para otro, no es que ayer creía en Dios y hoy me levanto diciendo, oh, hoy soy ateo. No, es un proceso muy transicional, muy gradual, que tarda su tiempo para una reflexión. Yo por eso pienso que los ateos no tomaron, bueno, los que no nacieron en una familia atea, sino que nacieron en una familia religiosa, así como las personas que cambian de religión, tienen que reflexionar mucho. Es una decisión muy tomada. Y sobre las expresiones de, ay, Dios mío, y todo eso, yo no, por lo menos yo no, pero sí conozco a personas ateas que las mencionan, no porque crean, sino porque es una muletilla cultural que solo lo dicen por mera inercia, ¿no? Pero al menos yo personalmente ya jamás digo, ni siquiera sin creer, nunca digo Dios mío, ni mi Dios le pague, ni nada. Bueno, es extremo completamente, lo erradicó completamente de su diccionario, por decirlo así. Siempre les preguntan a los... Dígame. Sí, aunque las personas creen que uno le molesta que lo digan frente a uno. De hecho, muchas veces... no me molesta. De hecho, muchas veces las personas me dicen a mí que mi Dios le pague y todo eso. Y dicen, ay, perdón, ¿verdad que usted es ateo? Yo les digo, no se preocupe, es su forma de expresarse. No puedo yo decirle cómo tiene que expresarse usted. Y de hecho, cuando me mandan bendiciones y todo eso, yo las recibo con mucho cariño porque yo sé que lo hacen de una forma sincera y que lo que desean son buenas cosas. Así que hay que aprender a vivir con la diversidad. De acuerdo, le decía, y lo que decía Gaviria, un ateo respetuoso de alguna manera es eso. Pero le preguntaba, ustedes a los ateos los cuestionan mucho por los festivos. Dicen ustedes, ¿por qué celebran en los días festivos? Y en Colombia hay como 10 días festivos, el de la Asunción, el de la Semana Santa, el del Corpus Christi, el de San Pedro, San Pablo, bueno, todos los santos que hay en Colombia. ¿Que por qué lo celebra? ¿Usted celebra los festivos o ese día usted que dice estoy descansando por cuenta de una religión católica? ¿Por cuenta de qué? Bueno, el tema de los festivos es bastante complejo y es que principalmente los ateos no trabajamos los días festivos porque nadie más lo hace. Sí. O sea, si digamos una persona trabaja en una empresa y esta empresa no abre ese día, pues ni modo, no puede ir, empezando pues por esa parte. Por otra parte, también yo estoy en la universidad, los profesores no dan clase los días festivos, así que no puedo asistir. Así que en parte también es una cuestión de forzosa aceptación, porque la sociedad funciona de esa manera y ya nosotros pues, no podemos ir a clase si nadie la dicta, ni podemos ir a trabajar si nadie nos va a abrir. Entonces, también como por esa parte. Sin embargo, sí los días festivos, bueno, no hago lo que hay que hacer religiosamente, en algunas religiones estos días festivos uno tiene que ayunar, en algunas religiones, pero no, para mí es un día completamente normal. Pero aprovechando ya que no hay trabajo ni universidad, pues sí aprovecho a descansar, claro que sí. De la misma forma en que las personas se toman los días civiles, ya cuando es un festivo no por una cuestión religiosa sino civil, y no celebran la independencia, no celebran el Día del Trabajador, no hacen ninguna alusión, descansan, no lo celebran, pero también se ven forzadas a detenerse, ¿no? Los festivos no son solo religiosos y cuando las personas
descansan en festivos no religiosos, ahí sí no se les critica. No se les critica que es el Día del Trabajador, ¿por qué no hace algo referente al Día del Trabajador? ¿Por qué no sale a marchar? Que es la marcha del Día del Trabajo, por ejemplo, que es el 1 de mayo. Andrés, usted me está diciendo una cosa que es muy interesante, y es que cuando iba a las iglesias, a las catequesis y todo, tenía una ausencia como de explicaciones de muchas cosas. ¿Cuál fue el punto de quiebre cuando usted dijo, hombre, esta religión, la religión católica, pues no me satisface, no me llena, no me sirve eso de que Dios creó el mundo en 7 días, no me sirve eso de Adán y Eva, no me convence la divinidad de Jesús, no sé, de todo eso, ¿qué lo llevó a usted a pensar? Yo definitivamente con esto no voy? Mi punto de quiebre fue más que todo cuando me enteré que los ministros de la Iglesia Católica creen en unas cosas y los feligreses en otras. ¿Cómo qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Vaticano acepta el Big Bang, el Vaticano acepta la evolución biológica, el Vaticano acepta muchas cuestiones científicas, inclusive el Big Bang fue propuesto por un sacerdote, por Lemaitre, pero los feligreses creen que el mundo tiene 5.000 años, creen que el mundo fue creado en 7 días, y sí, los sacerdotes cuando estudian teología son conscientes de todo esto, pero luego los feligreses no, así que hay una incompatibilidad entre lo que creen los ministros de la iglesia y lo que creen los feligreses. Así que en parte en esto no encontré una lógica, una consistencia de esto, y eso fue el punto de quiebre a propósito de la Iglesia Católica. Ya luego con Dios, bueno, no hubo un punto, ya decir una cosa es decir la Iglesia Católica no me satisface, no me gusta, y otra es distinta, es decir no creo en Dios. El tema de Dios sí fue mucho más gradual, como te digo, no hubo un punto específico, sino que fue de lectura de muchos autores, de reflexión por varios meses. Entonces ahí sí no hubo punto de quiebre, pero con la iglesia podría decir que fue ese. Andrés, hablemos, bueno, de ustedes se les burlan mucho cuando dicen que ustedes son ateos hasta que el avión se empieza a caer, y les hacen chistes, les hacen quizás cierto matoneo por eso. ¿Sí? ¿Cómo siente eso en Colombia? En Colombia, llegar a algún lado y decir ateo significa montadera, significa que los van a molestar, o eso ya está muy mandado a recoger. Bueno, sobre que somos ateos hasta que se cae el avión, pues yo he estado en situaciones de peligro donde nunca he tenido que invocar a ningún dios. Entonces, y también conozco ateos que en su lecho de muerte tampoco invocaron esta figura, así que un verdadero ateo no invoca dioses cuando está en una situación de peligro. Inclusive me llama mucho la atención que cuando estamos en una situación de peligro y estamos totalmente asustados y con nuestro cerebro en otro lado, creo que estamos de acuerdo que cuando estamos en una situación de alto peligro nuestro cerebro no razona con tranquilidad ni con serenidad, así que podríamos decir que esa creencia en Dios surge por la irracionalidad, surge porque el cerebro no piensa correctamente. O sea, ¿usted le perdona a un ateo que en ese momento diga, Dios mío, ayúdame? ¿O usted dice que un verdadero ateo no me agradaría mucho, pero realmente no es no creo que correcto entrometerme en las creencias de esa persona, pero no me agradaría, eso sí, pero no le convencería como ateo. Oiga, Andrés, hablemos estos minutos del Estado laico, de Colombia como Estado laico, que siempre se abre esa discusión, y ya le voy a decir por qué. Porque aquí en Colombia hay un crucifijo en la Corte Constitucional. Dios y patria es el lema de la Policía Nacional. Bueno, la Constitución empieza hablando de un Dios, no dice exactamente de qué Dios, pero empieza hablando de un Dios. Tenemos un presidente que encomienda al país a la Virgen de Chiquinquirá, en fin, mil cosas. Y ahí se abre una discusión de si eso son cuestiones que se deben respetar, porque es la cultura colombiana, la cultura cristiana, católica, en fin, o usted está de acuerdo con todas esas
acciones judiciales que se emprenden para tratar de neutralizar esto. Es decir, ¿usted está de acuerdo con que haya una tutela para tumbar el Dios y Patria, una tutela para quitar el crucifijo, una acción jurídica contra el presidente por la Virgen de Chiquinquirá? ¿Usted en qué está? Decir que es un ateo respetuoso quiere decir que no se mete en cuestionar esas creencias de los funcionarios públicos. Bien, hay que hacer una distinción acá. Una cosa es lo que cree la gente en su foro interno, que eso nadie puede entrometerse, eso es parte de la libertad de cultos, pero hay que aclarar algo, que la creencia religiosa es algo de la esfera privada de la persona. Cuando están ejerciendo funciones públicas, están usando nuestros recursos, los recursos de todos los colombianos, sean católicos, sean protestantes, del Islam, de cualquier religión, porque los hay, porque recientemente estuve en una mesa de diálogo interreligioso en la alcaldía de Medellín y hubo jóvenes del Islam, judíos, anglicanos, de muchísimas denominaciones, así que nuestra diversidad religiosa existe. Si esos funcionarios en su foro interno desean tener creencias religiosas, yo no tengo absolutamente ningún problema con eso. Eso es totalmente respetable y es un derecho humano, la creencia. Sin embargo, cuando mezclan estas creencias con sus funciones públicas, ahí es cuando encontramos los problemas. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que hagan en su foro interno, pero cuando transgreden esas funciones públicas nos afectan a los ciudadanos, y cuando estoy siendo afectado directamente debo, digamos, defenderme. Y efectivamente estoy de acuerdo con todas estas acciones judiciales que se emprenden. Recientemente, ya que usted lo menciona, la Corte Constitucional en la sentencia T-124 del 2021 exhortó a la vicepresidenta, que encomendó en un tuit a Colombia, a la Virgen de Fátima, le llamó la atención diciéndole que eso no se podía hacer en ejercicio de sus funciones públicas. Así que la Corte llega a esta conclusión porque si la presidenta lo hubiera hecho, digamos, con su familia o hubiera ido a la iglesia, está bien, pero si lo publica con los logos oficiales del Estado, lógicamente pues desconoce esa calidad neutra que debe tener el Estado. Pero aquí ya no cabe la pregunta de somos un país católico de alguna manera culturalmente y por las mayorías y todo lo que usted quiera, y la vicepresidenta, el presidente, la corte, la policía, como le digo, con ese Dios y Patria, están representando pues a la sociedad. ¿No es parte de eso? Bueno, también la Corte Constitucional en la sentencia C-350 del 94 dejó muy claro que la Constitución es neutral y que no importa si una religión es la mayoritaria del pueblo, los funcionarios públicos trabajan para todos, para todos los colombianos, no solo para los católicos. La Corte lo dijo muy textual, puede buscarlo en la sentencia, que así haya una religión mayoritaria, esto no significa que debe dársele prevalencia. Porque si bien en el preámbulo de la Constitución se invoca a Dios, no se invoca a ningún Dios en particular, puede ser cualquier Dios en que un colombiano crea. Pero eso no incluye a los ateos, porque si los ateos no creen en Dios, ¿no cree que en la Constitución no están incluidos los ateos? Por ese punto, porque cuando hablan de Dios, y si usted no cree en ningún Dios... No, claro, están quizás en el preámbulo no se está haciendo esa inclusión, era un deseo pues de los constituyentes, pero aún así lo que sí se consagra en la Constitución es la libertad de cultos y la libertad religiosa. La Corte Constitucional también estableció que la libertad religiosa incluye la libertad de no creer, así que nuestra Constitución sí incluye a los ateos y debemos ser tan respetados como cualquier otro ciudadano. Bueno, me voy y asimismo en esa sentencia... Sí, dígame. La Corte en esta sentencia declaró que Colombia es un Estado laico, así haya muchas personas que lleguen a una interpretación distinta de que no, es un Estado aconfesional o una cosa o la otra. Hay que dejar claro que la Corte Constitucional declaró que Colombia es un Estado laico y la Corte es la única competente para interpretar la Constitución política. Así que, al menos para fines públicos, las entidades públicas deben regirse por esos mandatos. Le decía que me iba despidiendo para meternos en el tema de la política, de los candidatos ateos y esa discusión si se abre en Colombia en estas elecciones, pero le quería preguntar sobre, ¿hay una cifra de cuántos ateos, de cuántos colombianos son ateos? ¿Eso está contado o hay una proyección o no está claro? Bueno, la verdad es que no hay una cifra exacta, o al menos no tengo conocimiento de ella.
y las cifras que hay disponibles son muy incompatibles entre sí. Hay unas que hablan del 2%, hay otras que hablan de hasta el 15%, y es que es difícil determinar qué es una persona atea o no creyente, porque precisamente por esa presión, eso lo decía también un científico británico que se llama Richard Dawkins, a veces la gente prefiere, como para evitar cierta presión social, denominarse de otra forma, prefiere decir, no, yo soy no creyente o yo soy escéptico, usan eufemismos para evitar decir la palabra ateo, que es un poco más fuerte. Entonces, como le digo, en Colombia hay proyecciones del 2% nada más hasta el 15%, dependiendo pues quién haga la encuesta o la... Pero lejísimos, donde usted lo mire, de ser mayoría. Por eso le pregunto si en Colombia tiene futuro algún candidato que no crea en Dios, alguien que diga abiertamente, no, mire, cuando le hagan la entrevista en el debate de Senado, de Cámara o de Presidencia, que era lo que estábamos hablando ahorita de Alejandro Gaviria, yo soy ateo, definitivamente yo soy ateo. ¿Tienen futuro los candidatos ateos en Colombia? De tener futuro, pues no lo sé, depende de cómo vote la gente, pero sí le puedo decir una opinión personal, y es que yo creo que así como hay que mantener las religiones separadas de la función pública, yo creo que el ateísmo también. El Estado laico no es un Estado ateo, el Estado laico es un Estado neutral. Hemos visto políticos a lo largo de la historia que, aunque creen en Dios, han sido corruptos, han sido malos dirigentes, y ateos también. O sea, yo creo que ser buen presidente o mal presidente no depende de las creencias religiosas. Hemos visto casos como, no sé, bueno, no voy a decir nombres mejor, pero sí hemos visto dirigentes creyentes en otros países, incluso en el nuestro, que aunque creen en Dios, no han sido los mejores, que digamos. Y lo mismo con los ateos. Yo creo que eso no depende de las creencias religiosas, yo creo que eso depende de la persona en sí misma, de sus valores, de sus ideas, porque como hemos visto en las propuestas, bueno, al menos de Alejandro Gaviria, no hemos encontrado pues que intente meter el ateísmo en Colombia. No, hemos visto propuestas de economía, propuestas de otras índoles, y creo que él hace correcto, porque así como él debe mantener separadas ese fuero interno que tiene a propósito de lo que piensa de la religión, también deben hacerlo los demás candidatos, y que un buen presidente no depende de sus creencias, sino de sus acciones. Pero digamos, si un presidente llega a decir, yo no voy a hacer el rezo, no voy a hacer una misa el día de la independencia, yo no voy a no voy a apoyar más programas de la Iglesia Católica, yo no voy a comprar Biblias, por ejemplo, para la policía, yo voy a eliminar los días festivos, voy a presentar un proyecto de ley para eliminar los días festivos religiosos, todos esos temas que, digamos, irían con su concepción de ateo, es decir, yo no creo en un Dios, voy a proponer esto. ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Estaría pasando esa línea neutral del laicismo? Hay unas cosas en las que sí y otras en las que no. Por ejemplo, el tema de no asistir a misas está ejerciendo un derecho. La Constitución contempla en su artículo 18 que todos tenemos derecho a objetar conciencia. Así que si él es ateo, él no tiene la obligación, tiene el derecho de abstenerse a asistir. Así que ahí estaría ejerciendo un derecho en sí mismo. Pero lo de no financiar la Iglesia Católica está cumpliendo con la Constitución, porque la Constitución es laica. Pero ya empezar con otras acciones, como empezar a eliminar días festivos, la Corte Constitucional ya declaró que los días festivos religiosos son compatibles con el Estado laico. Yo no estoy muy de acuerdo con esa afirmación, pero debemos ser respetuosos de las decisiones judiciales, así como cuando en otras ocasiones hemos celebrado las decisiones judiciales, no podemos ser tan facilistas de cuando la decisión me conviene la acato y cuando no, pues me enojo. No, yo creo que la decisión judicial hay que respetarla. A mí no me gustó esa decisión de la Corte, pero si yo fuera presidente yo también respetaría la cultura colombiana, y al menos yo creo que empezar a eliminar días festivos no sería muy neutral. Pues bueno, es Andrés López, integrante, subdirector de Bogotá Atea, hablando sobre esta discusión que, como les digo, se abre de la posibilidad de que haya un voto ateo, de que un candidato que diga abiertamente ser ateo tenga futuro en las próximas elecciones. Andrés, muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros en esta noche del Andén. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todo el equipo del Andén de Blue Radio, y completamente agradecido por brindar esos espacios de participación y de opinión, especialmente para enriquecer el debate en este país que le hace falta tanto el debate, que tenemos que aprender a respetar
y que tenemos que dialogar para solucionar nuestras diferencias. Les agradezco todo y bueno, espero verlos en una próxima ocasión y les deseo lo mejor, que estén muy bien. Sí, señor, nos volvemos a hablar en una próxima. Me quedo con esa posición suya y esa frase del candidato, ahora candidato presidencial, ateo respetuoso. Ser ateo, pero de alguna manera terminar respetando también las creencias de los demás. Eso sí, por supuesto, ya lo vamos a debatir con los límites, hasta dónde llegan los límites de si usted por respetar la creencia, pues va a dejar que le impongan otras creencias con las que no está de acuerdo. Ya seguimos aquí en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Gracias por seguir con nosotros en el andén de Blue Radio, las voces de los jóvenes con argumentos. Ya escuchábamos por un lado a Alejandro Gaviria diciendo que es un ateo respetuoso en esa entrevista con Noticias Caracol. Hace 10 años, recuerden ustedes el problema que se le armó a Antanas Mockus en la candidatura presidencial con Juan Manuel Santos, cuando dijo que no creía en Dios y después tuvo que corregir diciendo que rezaba algunos Padres Nuestros con su esposa y que sí creía en Dios. Y del otro lado, como les contaba esta semana, la senadora Paola Holguín planteó o dijo que se debía gobernar con la Biblia y con Dios, que un gobernante debía hacerlo de esta manera. Pues eso nos abre la discusión que ya estábamos teniendo con Andrés, la discusión sobre los candidatos que no creen en Dios. ¿Tendrán votos? ¿Tienen futuro en las candidaturas? ¿Eso importa? ¿No importará? ¿Al electorado le influirá en algo? Pues vamos a discutir unos minutos sobre ese tema aquí en el andén de Blue Radio, con quienes ustedes ven que ya están subidos esta noche aquí en el andén. Están Cristian Romero por un lado, Luisa Portela por el otro, y también escucho a Mateo Córdoba en esta noche del andén de Blue Radio, acompañándolos a todos ustedes. Empiezo saludando a Cristian. Cristian, buenas noches, ¿qué tal va todo? Hola Ricardo, estamos bien, estamos felices, estamos contentos porque Alejandro estudió por fin su comité por las firmas, estamos firmes con las firmas. Bueno, ya que me está hablando de esa candidatura, pero hablemos en general, porque yo no quiero hablar solamente de un candidato, sino que hablemos de esa idea en Colombia de si alguien le va a caminar a un político que no crea en Dios, simplemente, o no solamente candidato presidencial, a la alcaldía, un candidato a una gobernación, un candidato al Congreso. ¿Al colombiano le importa, a los colombianos les importa hoy que un candidato no crea en Dios? Y esa agenda, ¿cómo se puede mover cuando ya lleguen a gobernar? Lo escucho, Cristian. Ricardo, de hecho, pues creo que tengo experiencia en el tema porque yo vengo de una familia muy cristiana, en la cual de que precisamente yo dejé de asistir a la iglesia, me volví a entrar al Partido Liberal y entré en estas cosas y me di cuenta precisamente de esta conversación que se va a tener en muchas familias, en muchas casas colombianas. Hay personas que simplemente, digamos, a mi familia en un principio a mí me rechazó por dejar de asistir a la iglesia. Y este país está reclamando un cambio y necesita precisamente lograr esas conversaciones y entender que las personas que no vamos a la iglesia, por morronguería, algunas personas no piensen que somos malas personas, no piensen que no somos buenos seres humanos, y hay que tener esas conversaciones en la casa, conversaciones que no se han tenido en muchas casas de Colombia, conversaciones a las que les tienen tal vez miedo. Y como le digo, personalmente yo en un principio sufrí rechazo, ya hoy pues mi familia lo entiende, podemos hablar de muchas más cosas. Entienden que Cristian Romero puede asistir a una marcha de la diversidad sexual sin necesidad de ser gay o identificarse de otra manera, simplemente apoyar las causas. No me tienen que tachar por demonizarme, por no ser cristiano, no ser católico o no compartir alguna religión. Creo que sí es importante tener estas conversaciones en Colombia, y si queremos un cambio, no solo tenemos que hablar de personas que ofrezcan un cambio, decir que no es corrupto o que va a cambiar la visión del gobierno actual, sino que también se tengan esas conversaciones de que no necesariamente una persona que no cree en Dios es una persona mala. Cristian, pero digamos, eso es usted y eso es usted con su familia y demás, pero el país en general sí está preparado, lo digo, en lo que la gente vota, como la gente vota para votarle a alguien que diga que no cree en Dios en un país tan católico. Y se lo pregunto también porque en los últimos meses y quizá años ha habido una agenda muy activa de acciones judiciales. Lo estábamos hablando ahora de acciones judiciales
para tumbar diferentes decisiones administrativas, decisiones de los gobiernos que se consideran que van contra el Estado laico, y eso genera, digamos, mucho ruido. Eso entre los más religiosos consideran que se están metiendo con algo que es intrínseco a la razón de ser colombiano. Entonces, el colombiano, ¿cómo reaccionará ante un candidato así? Claro, Ricardo, se van a encontrar con un nuevo país. Muchas personas no están preparadas para esto y el voto religioso va a pesar como en todas las elecciones. Sí. Porque en Alejandro Gaviria van a encontrar un candidato que, aparte de decir que es ateo, un candidato que está a favor del aborto, un candidato que está a favor de la eutanasia y que está a favor de la legalización de la marihuana, y lo dice de frente. Esto no va a gustar a muchas personas, pero es precisamente ese cambio. Es dejar de ser tan cerrados de pensamiento y no dejar adoctrinar, y que jóvenes como nosotros, jóvenes y personas que de verdad han entendido que ese cambio de conversación se tiene que dar. Hay que lograr hablar de estas cosas que no necesariamente son un ataque a la religión, sino es defender la dignidad humana. Entonces hay que lograr entender esas cosas y lograr esas conversaciones. Va a pesar, pero hay que hacer el trabajo, hay que hacer esa pedagogía. Bueno, escucho ahora a Luisa Portela. ¿Influye, no influye? ¿Al elector le va a importar? O digamos, uno de elector, de votante, debe buscar otras cualidades, no necesariamente una persona o un candidato si es creyente o no. ¿Eso cómo mueve, digamos, eventualmente alguna preferencia? Bueno, Ricardo, buenas noches para todos mis compañeros de panel del día de hoy. Efectivamente, Ricardo, considero que sí se va a tener en cuenta, y muchas de las familias de hecho también tienen en cuenta ese tipo de ideas de un candidato. No estoy diciendo que sea lo fundamental para decidir el voto, pero sí es una discusión importante que se da en el interior de la familia, sobre todo porque también lo digo en caso propio y porque conozco, he estado en campañas, he visto cómo muchas de las familias, cuando van a decidir su voto, también miran cuáles son las propuestas morales, en parte, por decirlo así, de los candidatos. Y digamos que Cristian ahorita pone a colación muchas de las propuestas que de alguna manera termina siendo de discusión, como esta de la creencia en Dios, y al interior de la familia, como el tema de la legalización de la marihuana, como el tema de la eutanasia, como el tema del aborto. Específicamente son ideas morales que seguramente van a tener que son de difícil discusión y que podrían influenciar en el voto de las personas en el momento de las presidenciales. Entonces, si bien hay que hablarlo, y comparto eso con Cristian, aunque no determina el voto, sí es importante hablarlo, y seguramente sí va a influenciar en el voto, sobre todo de las iglesias cristianas y de las comunidades religiosas de Colombia. Sería importante también escuchar en un debate cuál es la posición específica de los candidatos respecto a las iglesias, ¿no? Porque una de las cosas que también uno pensaría que podría ser no beneficioso para las comunidades religiosas es cuál es el trato que se les va a dar, si se va a cambiar, no sé, un poco todo el tema del libre culto, el tema que también se ha dado inclusive en Bogotá con Claudia López, cuando creo que ella fue la que dijo que el tema de la tributación de las iglesias también él lo puso a colación acá en la ciudad de Bogotá. Entonces pues tendría que verse cuál es la posición de los candidatos específicamente en relación a las iglesias, y no solamente en temas prácticos, sino pues también en temas morales, como la gente y el votante cómo lo va a tener en cuenta para decidir. Pero Luisa, cuando uno habla de un votante, un candidato que sea creyente o no, y nos quedamos en el que es creyente, esa idea de que debe gobernar, si él lo considera así, y si es creyente, pensando en lo que dice la Biblia, ¿usted cree que es compatible con nuestro Estado, con nuestra Constitución, como está establecido el orden en Colombia? Porque esa es la discusión que se ha abierto todos estos años en Colombia, cuando un gobernante, un funcionario, pues termina gobernando con sus creencias religiosas y no desde lo que debe ser en la Constitución, que está establecido el Estado laico, que está establecido que está establecido lo que usted misma dijo ahora, una libertad de culto. ¿Eso se puede separar?
Pues Ricardo, si nos basamos en la Constitución, efectivamente no sería coherente decir que va a gobernar con la Biblia debajo de la mano y que esa va a ser la ley en Colombia. Creo que las leyes están totalmente específicas en Colombia y en eso sí me rijo, en que es diferente la ley a la Biblia y pues como tal a la iglesia. Sin embargo, eso no implica que, por ejemplo, se esté de acuerdo, por ejemplo, en mi caso, con temas como la eutanasia, como el aborto, porque son otro tipo de discusiones que abordan temas netamente del respeto a la vida. Entonces, bueno, ahí se desprenden muchas discusiones en relación a temas morales y a temas también que muchas veces han querido verlo como religioso, pero ni siquiera es tan religioso, o sea, ni siquiera es un tema religioso, sino es un tema también como lo abordamos y como lo defendemos desde otro tipo de perspectiva, que es el respeto a la vida, específicamente en esos temas como el aborto, la eutanasia y otros temas morales. Pero claro, es que usted lo estaba también mencionando, las iglesias tienen unos beneficios en el país, ya lo mencionaba por ejemplo usted en el tema de la tributación, pero también el tema de agendas, pues algunos quieren imponer esas agendas religiosas por sobre las otras, pero también es el riesgo que algunos alegan, pues los que se declaran no creyentes o ateos quieren imponer esa agenda a través de estas decisiones judiciales, que uno es el límite de hacer respetar el Estado laico y otro es el límite de imponer una agenda que quizá sea atea. Escucho a Mateo estos minutos aquí en el andén de Blue Radio, también escucho sus comentarios, leo sus comentarios sobre eso, sobre si tienen votos, si tienen futuro en Colombia candidatos que sean abiertamente ateos, que digan que no creen en Dios. Mateo, lo escucho. No, es que se me pasó una cosita. Luisa, señor. Perdón, Mateo, perdón por interrumpirte. Tranquila. No, es que me acordé que inclusive casi que para finales de las elecciones en 2010, cuando Mockus estaba decidiendo el voto entre Mockus y Juan Manuel, uno de los últimos discursos de Juan Manuel Santos fue llegar a Neiva a decir que por lo menos él sí era creyente en Dios y claro. En parte entonces llegó diciendo eso como si le fuera a sumar puntos o no, pues ganó la presidencia, entonces seguramente ahí habrá, o sea, no tengo un estudio que diga que efectivamente eso fue lo que le hizo ganar la presidencia. Pero su percepción es ¿cuál? ¿Que sí le sumó puntos? ¿Su percepción es cuál? ¿Que eso le ayudó para ganar la presidencia? Yo creería que sí. Sí, es que sí, por eso le digo, o sea, hace 10 años... Totalmente seguro que hace 10 años eso sumaba. La pregunta hoy que yo todavía de la que tengo dudas es si eso hoy sigue contando, si eso hoy sigue sumando. Escucho a Mateo. Ricardo, empezar por algo que ya dijo Luisa. Evidentemente hay un sector muy, podemos pensar que es amplio, quizás no mayoritario, de la sociedad colombiana para la que evidentemente es bastante determinante la situación o la determinación religiosa de X o Y candidato para elegir. Sin embargo, creo que los cambios generacionales que se han venido dando, pues han cambiado el mapa. Y eso hay que reconocerlo. Eso no implica que no haya pelados de 17 años diciendo que hay que gobernar con la Biblia debajo del brazo. Sí. Los hay, seguramente. Pero sí creo que era mucho más probable que nuestras abuelas y nuestros abuelos pues tuvieran básicamente como una condición para votar. Yo necesito pues que este sea bautizado, que vaya a misa, que digamos tenga a Dios en los labios y en el actuar, en fin. Creo que, o por lo menos en mi caso, para nuestros papás ya la cosa digamos que se matizó un poco. No quiere decir que no haya papás igualmente conservadores en temas religiosos y demás. Y creo que ahora en la generación nuestra sí hay una conciencia mayoritaria de que la laicidad del Estado es la mejor forma de garantizar la libertad de culto. Y eso por una razón muy específica. Y es porque la región, bueno, el mundo en general, pero la región también ha visto cómo en nombre de Dios y en nombre de lo que no sé, podríamos llamar sistemas religiosos, pues se han pretendido justificar agendas políticas muy legítimas por demás. Pero es que cuando uno pone a Dios de por medio en esa agenda, está intentando explicar la agenda por sí misma. No sé si me explico. Es decir, por ejemplo, en los debates que planteaba Cristian, la eutanasia, la legalización de la marihuana, el aborto, cuando sectores católicos, por decirlo así, no
no estoy hablando de, no sé, un senador del Partido Verde católico, estoy hablando de organizaciones religiosas que pretenden entrar en el debate y explicarlo a partir de esta es la postura que está con Dios y esta es la que no está, y la que no está con Dios. No solo es mala fe con el debate, sino que en últimas está pretendiendo poner por encima de lo que es una discusión de interés público su propia creencia. Y creo que ahí es donde está el problema. Y creo que es bastante, no sé cómo decirlo, muy positivo para el país que en este debate presidencial tengan los candidatos la posibilidad de sincerarse en esos temas. Y es muy válido y es muy positivo que Alejandro Gaviria pueda empezar campaña diciendo que es un hombre ateo que respeta la libertad de culto, ni más faltaba, y que reconoce el espíritu laico del país, que por demás a nivel constitucional es, digamos, por muchos estudios internacionales, Colombia, la laicidad de Colombia se considera ambigua, porque igual pues es más que evidente en la Constitución como una especie de privilegio o de predilección por la religión católica. Pero en última sí creo que lo fundamental es poder entender, y esperaría que los matices que hay en la campaña electoral permitan entender que sea cual sea la opción religiosa individual del candidato, la laicidad del Estado, la no confesionalidad del Estado es la mejor forma de blindar la libertad de culto. Y eso implica cerrarle de tajo, en mi opinión, cerrarle de tajo la puerta a planteamientos como el de Paola Holguín. Eso creo que sería dar un paso atrás, pero de la forma más radical contra la Constitución, contra la libertad de culto, teniendo en cuenta, por supuesto, la fuerza que están ganando las iglesias, que eso pues incluso puede ser otro debate, como las corrientes neopentecostales y toda esta vaina. Pero, o sea, creo que no está mal que autoridades eclesiásticas planteen su posición en temas públicos como el aborto, como la eutanasia, en fin, pero de ahí a pretender simplificar el debate con esta es la agenda de Dios y esta es la que no está con Dios, para seguir jugando emocionalmente con lo que son en teoría las mayorías católicas en Colombia, creo yo que no está bien, e incluso en muchos países eso es básicamente un delito. O sea, lo que mencionó ahorita Luisa, que hizo Juan Manuel Santos al final de la campaña hace 10 años, eso en muchos países es delito. Y creo que hay que reconocer que ese tipo de marcos en los debates electorales no son éticos, ¿sí? No son morales, ya que Luisa usó esa palabra. Creo que la moralidad, más allá de lo religioso, es poder entender que hay formas que están mal de hacerla. Pero Mateo, si usted y yo somos unos políticos y queremos ganar una elección, no sé si sea antiético aprovechar de alguna manera que el país es mayoritariamente católico, pues ¿quién va a negar eso? Nadie lo va a negar. Y hacer una agenda de gobierno basada en eso, bueno, basada no, pero con unos postulados de eso, es decir, mire, mi propuesta es que voy a propender porque no vaya a haber aborto, por frenar la eutanasia en el legislativo, por mantener las exenciones tributarias. Eso no es legítimo que un político tenga una agenda religiosa, como habrá otros políticos que tienen otras agendas ambientales, otras agendas de la comunidad LGBT. ¿No es legítimo que un político diga y haga eso, proponga eso en campaña? Lo que pasa es que yo creo personalmente que cuando ponemos en la misma consideración como una especie de equidistancia las opciones religiosas con las opciones, por ejemplo, las diversidades sexuales o las convicciones ideológicas, creo que le estamos haciendo un favor a la religión, a las iglesias, pero estamos quitándole al debate. Porque en últimas, la opción sexual de una persona no le quita derechos a nadie. La convicción ideológica de una persona, cuando es digamos, eminentemente su universo de ideas, no le quita derechos a nadie. El problema es cuando la agenda pública de un Estado se pretende ajustar al modelo social que viene implícito en cualquier religión del mundo, ¿sí? Porque cualquier religión del mundo, ese sistema de símbolos, tiene implícito un modelo social, ya sean los talibanes, ya sean los evangélicos o ya sean los católicos. Pero eso no puede regir lo que es una agenda pública de Estado. Eso es mi opinión, y esperaría que en este debate electoral que se viene se deje claro y no se pretenda, por ejemplo, atacar
a candidatos como Alejandro Gaviria, porque es que incluso, pues, vea, el sector religioso ha intentado satanizar mucho a Petro, pero Petro es un tipo abiertamente católico, y Fajardo, y incluso en el debate va a ser muy interesante planteamientos como el de Francia Márquez, reconociendo las otras espiritualidades ancestrales y demás, pero creo también que es muy interesante que Alejandro Gaviria plantee de frente la laicidad del Estado como la mejor forma de garantizar la libertad de culto, y declarándose ateo sin que, y esperemos que así sea, en la altura del debate, sin que eso sea usado electoralmente para atacarlo como fue hace 10 años. Luisa, bueno, y lo que quiero escuchar a todos, el que me quiera pedir la palabra, los voy escuchando, pero quiero preguntar a Luisa una cosa. La laicidad del Estado que menciona tanto Mateo, bueno, que está en la Constitución, que está en las sociedades modernas, se mezcla a veces con la imposición de los ateos, es decir, o de los no creyentes en muchas cosas, es decir, que prohibir que en las, no sé, en las instituciones, en las entidades públicas haya misas, prohibir que la Biblia sea adquirida por la policía, por ejemplo, intentar que bajen el crucifijo de la Corte Constitucional, quitarle, como les estaba contando ahora, quitarle el eslogan a la policía, el lema, bueno, el eslogan o como se llame, de Dios y patria. Eso es lo que genera la agenda laica de alguna manera, o es entendible que los que quieran estar con esa agenda pues quieran hacerla respetar. Pues de hecho, ahorita que lo menciona Ricardo, efectivamente también estoy muy en desacuerdo cuando congresistas, inclusive que creo que fue Catherine Miranda, que en su momento salió diciendo que por qué se les regalaba Biblias a los policías, que por qué se utilizaba plata del Estado para eso. Pues en definitiva yo no estoy en contra de que pase eso en instituciones como la policía o como que haya un crucifijo en la Corte Constitucional y demás. Bueno, en un colegio público, por ejemplo, en un colegio público que haya un crucifijo que enseñe en religión católica, ¿no? Pues de hecho yo no estoy en desacuerdo con eso, digamos que las instituciones pueden hacerlo, finalmente también lo que digo es como si lo que se va a presentar, por ejemplo, dentro de las instituciones es que está pues que hay muchas opciones, y si yo como conscientemente decido hacerlo y seguirlo, está bien. Entonces, ahora bien, que como una agenda constitucional o como una agenda legislativa vengan y pretendan cambiar también costumbres y cosas que también definen culturalmente el país, pues eso ya es diferente. De hecho, por eso también me indignó tanto cuando Catherine Miranda salió diciendo que porque el Estado gastaba plata en eso, o cuando salen y atacan el tema de las cortes constitucionales y hay, no sé, algún tipo de símbolo que haga referencia a la Iglesia Católica o en los colegios públicos. Yo sí considero que es importante, no significa que sea la única religión, inclusive en los colegios católicos lo que se puede enseñar, aparte de ética y en religión, por ejemplo, puede ser la multidiversidad de religiones que existen en el país, no imponiéndolas, pero sí contándoles. Seguramente la mayoría de las familias son católicas o son cristianas, o bueno, creen en un Dios cristiano, pues estaría bien que les enseñe. Finalmente eso también es cultura, o sea, no solamente es un tema religioso, sino es un tema cultural, que también define en parte lo que somos como colombianos. Claro, es que ese es el tema, si nos define colombianos el hecho de ser cristianos, o nos tenemos que separar de esa cosa, de esa idea de que colombiano es automáticamente cristiano, católico, cristiano. Ricardo, yo quería mencionar eso precisamente por lo que estás hablando, y es que no es una imposición de los ateos. Aquí lo único que se está tratando de hablar y que la gente entienda es que las personas sean libres de verdad de escoger su libre desarrollo de la personalidad. Porque cuando se dice que se dan políticas públicas para la población LGTBI, no se está obligando a las personas a ser LGTBI. Cuando se da la opción de escoger la eutanasia, no se está obligando a la gente a irse a aplicar la eutanasia, o cuando se legaliza la marihuana, no se está obligando a todo el mundo, a todo Colombia a ser marihuaneros. Se está dando la libertad y el libre desarrollo de la personalidad, y precisamente esas son las garantías que debe dar un presidente en Colombia para que todos tengan un libre desarrollo de la personalidad, con unas medidas de políticas públicas que sean saludables para toda la población. Es eso lo que se quiere, y eso es la conversación que hay que tener y explicarle a la gente. Es como lo del aborto. No se está obligando a todas las mujeres a abortar, se les está dando el derecho de escoger y de definir sobre sus propios cuerpos, sin que nadie se los imponga, sin temas culturales, porque si hablamos de temas culturales, como lo mencionaba, hay temas culturales donde en Afganistán, que estamos viendo precisamente en este momento, pues es cultural
encerrar a las mujeres, que haya maltratos, violaciones de derechos humanos y es cultura, pero no todas las No, eso no es cultural. De hecho, cultural. eso hace muchos años no era así. O sea, esa es otra discusión lo que está pasando en Afganistán. Y efectivamente eso sí no lo puedo... Es un ejemplo de los que pero puede no, haber de lo que ha habido culturalmente en la humanidad y no. que no está bien. Porque Pero era eso no cultural la funciona como ejemplo. esclavización, era cultural ciertas cosas, Cristian. pero pues estaban mal. Le voy a poner un ejemplo a ver cómo suena esto, porque a muchos dicen, y el ejemplo que ponía Luisa de Catherine Miranda, que se quejaba de que se usaran dineros públicos para invertirlo en Biblias, en libros de una religión. Y no habría molestia también, digamos, en las personas que son religiosas, en que se usen dineros públicos, no sé, para hacer pedagogía o promover que haya eutanasia, hacer pedagogía o contarle a la gente sobre el aborto, o contarle a la gente sobre otros temas que para esa religión, o para que mucha gente que es de una religión pues lo consideran un pecado, lo consideran una afrenta contra su religión. Entonces no es también una discusión muy grande para los que son religiosos que usen dineros públicos para ir en contra de sus creencias. Ricardo, no, porque precisamente son temas de, uno, de salud pública, dos, se está dando garantía a ambos sectores, porque si se les está dando Biblias, ¿por qué no vamos a poder hacer pedagogía sobre un tema de personas que se están muriendo? Sí. Entonces no es un tema de a qué le doy recursos o a qué no le doy, sino se le están dando a todos precisamente. O sea, no se le está violando las garantías a nadie, y eso es a lo que queremos llegar, que haya una igualdad de condiciones para que pues pueda haber pedagogía de verdad sobre estos temas que atienden salud pública, porque Ricardo, se están perdiendo vidas sobre todo esto. Pero se me está acabando el tiempo, me decía algo Mateo y termino con Luisa, sí. Creo que Cristian lo explica bien, y es la diferencia entre lo que es una pedagogía de derechos y una pedagogía de una elección o de una opinión, ¿sí? Ajá. Y opiniones que son legítimas. Pero creo que una cosa es, no sé, usar dinero público para hacer campañas y promover e informar sobre la libertad que existe en Colombia para, no sé, ejercer algún culto. Eso es muy distinto a usar dinero público para comprar Biblias para la fuerza pública. Porque es que, sí, no nos escandaliza, porque mayoritariamente somos católicos en teoría. Pero si fuera, por ejemplo, usar dinero público para darle el Corán a una escuadra del ejército, o si fuera a usar dinero público para, no sé, por ejemplo, plantear otras formas de bautizo no católicas en los colegios. O sea, creo que son formas en donde creo que el Estado, un Estado laico, no puede entrar a reforzar, y menos presupuestalmente hablando, una opción, porque es que lo que está consagrado en la Constitución es la libertad de culto. Sí, creo que ahí el problema está de nuevo en creer que un Estado laico, y muchas veces se ha pretendido plantear así, que un Estado laico es un Estado anticlerical, y no son ni lo mismo, ni sinónimos, ni se parecen. Es verdad. Entonces ahí lo fundamental es que también hacerles entender a los cristianos que en algún momento, que puede que no sea en la mayoría, esa libertad de culto es lo que le va a garantizar seguir ejerciendo su religión. Claro. Y el dinero público tiene que ir a la información de esa libertad, como en el tema de la eutanasia, o en el tema del aborto, o en el tema de la legalización de la marihuana. Ahí el dinero público no es para esas son otras discusiones. El dinero público no es para ve y fuma, o ve y aborta, ve y usa la eutanasia. Es para informar sobre el derecho que está consagrado. Es verdad. Escucho a Luisa que se me está acabando el tiempo. Luisa. Sí, no, Ricardo, pues vuelvo a lo que Cristian decía y lo que Mateo reitera, que es el tema, por ejemplo, de la eutanasia o del aborto. O sea, creo que son otras discusiones. Si ustedes acá le están poniendo como, es que no le gusta a los católicos, entonces eso no se puede hacer. Creo que la discusión inclusive en el Congreso y en muchos foros académicos ha ido más allá sobre cuando se habla en contra de la eutanasia y en contra del aborto. Creo que se ha hablado, y por ejemplo yo también he hecho acá discusiones y debates, Ricardo, en Blue, contigo, cuando hablamos de que también es un tema del derecho a la vida y de respeto también a la vida, por ejemplo, cuando hablamos del aborto, de la vida de la persona por nacer. Entonces creo que es diferente, y creo que nunca lo he puesto en términos de que, porque es que yo creo en Dios y para Dios eso sería pecado abortar, entonces no lo hagan. Creo que ponerlo tan simplista en el debate no es que sea así. Por otro lado, pues sí, considero que efectivamente debe haber una promoción de todo tipo de creencias, pero si bien también se debe respetar culturalmente sobre todo lo que las mayorías acá en Colombia son. Y pues si no, que se haga un censo. ¿En qué creen la mayoría de los colombianos? Seguramente va a salir que creen en un Dios cristiano.
Bueno, pues a ustedes muchas gracias por acompañarnos, a Luisa, a Mateo, a Cristian. Nos daremos cuenta qué tanto cambia el país, porque es que, digamos, realmente no creo que haya habido un país o un presidente en Colombia que haya sido abiertamente ateo. Voy a pegarle una revisada para confirmar ese dato, pero no creo que haya un presidente ateo en toda la historia del país, y veremos si entre esta lista de candidatos tan extensa pues sale otro que dice, como Alejandro Gaviria, que es abiertamente no creyente, que no cree en Dios. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en estos minutos del Andén de Blue Radio. La próxima semana nos escuchamos con otro debate y otro personaje aquí en el Andén para que no atropellen la opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene acá.